Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy quiero dejarles una reflexión sobre un tema que me pasó en un momento cuando estaba hablando con un amigo y salió el tema de la política, sobre el tema de Cristina y de Macri, de los presidentes y la mar en coche. Y por mensaje de WhatsApp yo le puse y le escribí: ni Macri ni Cristina te van a salvar el alma. Preocúpate más por eso, lo demás viene por añadidura. Y este amigo me contesta algunas cositas más y me puso: por eso trato de ser una buena persona. Y yo le contesté: ser buena persona no te salva. Hay ateos más buenos que yo. Para eso es la fe, para creer en Jesús y en su doctrina, que es la salvación. Pero respeto tu opinión. Y él me contestó, riéndose, digamos: pero si yo soy católico, o sea, ¿qué me estás diciendo si yo soy católico? Entonces les pregunté: buenísimo, ¿vas a misa todos los domingos? Y él me puso: no, todos no, cada tanto. O sea, fíjense, él dice ser católico, pero va a misa cada tanto. Entonces le puse: pues entonces te falta conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cuál fue la última vez que te confesaste? Y él me puso: confirmación. Sí, hace rato. Entonces le pregunta, ¿no cometiste ningún pecado desde tu confirmación hasta hoy? Y mi amigo me respondió: seguro que sí, más vale. Pero no fui más a hacer eso. No sé si es una persona la que tenga que perdonarme de algo. Entonces yo le respondí: entonces tú no eres católico, eres protestante. O sea, fíjense en una persona que se dice que es católica, pero va a misa cada tanto y hace años y años y años y años que no se confiesa. Si vemos en las Escrituras, por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículo 18, Jesús dice: el que cree en él no es juzgado, o sea, por él. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En el mismo capítulo, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que un ateo que se rehúsa a creer en Jesús y en Dios, acá me dice que la cólera de Dios permanece sobre él. Y en otra me dice que ya fue juzgado porque no creyó. ¿En qué no está creyendo? Entonces, siguiendo la escritura, vemos Juan capítulo 5, versículo 24, y Jesús nos dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que escucha la palabra de Jesús y cree en el Padre, ha pasado de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Es lo que está diciendo esta palabra. Y en el versículo 51 del mismo capítulo dice: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Qué me está enseñando Jesús con esto? Es decir, que si yo creo en su palabra, no moriré.
Eso es cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando creo que la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Juan 20, del 22 al 23, Jesús dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis le quedan retenidos. Sopló sobre los discípulos, sobre los apóstoles, el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Le dio la potestad a los apóstoles de perdonar los pecados. Es lo que yo tengo que creer. Yo debo creer en la palabra de Dios, no en los curas, no en otra cosa, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que Jesús dio potestad al hombre para perdonar los pecados. Bien, yo no puedo creer y puedo confiar en un hombre y puedo confiar en la mentira, porque si yo no creo en Jesús, estoy creyendo una mentira. En el mismo capítulo 5, versículo 44, les dice Jesús a los discípulos que no creían en su palabra. Les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Tú no crees que un hombre pueda perdonarle los pecados. No crees eso. En realidad es el mismo Dios que perdona a través del sacerdote, pero tú no crees eso. Y entonces, ¿a quién le crees? ¿Te crees a ti mismo y te dices que un hombre no puede perdonar pecados? Pero Jesús le dio potestad al hombre para perdonar pecados. Entonces tú estás en la mentira, porque al no creer, no estar en la verdad, ¿sí? Así como el demonio no se mantuvo en la verdad, tú tampoco te mantienes en la verdad. Entonces esta reflexión nos llama a creer en la palabra de Dios. Pero para yo poder creer en la palabra de Dios, debo conocer y leer la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, puede venir cualquiera y embaucarme con cualquier doctrina falsa. Pero si yo conozco la palabra de Dios y sé lo que mi iglesia dice acerca de eso, no voy a caer en el error. Y cuando más alejado estoy de Dios, más confundido estoy. Y me hago Dios de mí mismo. Y dejo de creer en la palabra de Dios. Por la presa, por no salir de esa situación, por no leer la palabra. Entonces, tenemos que empezar a leer la palabra de Dios, y no solo leerla, sino a creerla. Esta reflexión nos invita a creer en la palabra de Dios, para que yo pueda creer en Cristo y en la doctrina de Cristo. Y más en nuestra iglesia, que la misma Biblia nos dice que es la base y fundamento de la verdad. Que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Otra cosita que me estaba olvidando. ¿Cuál es el amor que nosotros tenemos por el prójimo? Cuando tenemos amigos, familiares que no conocen a Cristo o que conocen parte de Cristo, pero que viendo una vida que llevan alejada de Dios, o que vemos que su situación no está en un estado de gracia y nosotros no hacemos nada por esa persona para sacarlo de ese estado,
¿Hasta dónde llega nuestra culpa? ¿No nos pedirá cuenta Dios de este silencio cuando podríamos abrir la boca y llamarlo a reflexionar a esta persona? Si bien será Él el que tome la decisión de acercarse o no, de verse a sí mismo cómo está su alma, ¿no deberíamos nosotros tratar de sacarlo de ese estado? ¿Acaso no eso no es el amor que nos pide Cristo? ¿Acaso no dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos? ¿Cuánto amor hay en nosotros si dejamos pasar estas situaciones de largo? Buenas tardes, queridos hermanos.